Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos listos para un viaje emocional, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de los dramas turcos, pero con un pequeño giro. Vamos a echar un vistazo al futuro, o mejor dicho, a lo que esperamos que nos depare el año 2025. Si son como yo, saben que las series turcas son una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Risas, llantos, intrigas, romances apasionados, giros argumentales inesperados, lo tienen todo. Y si no las han probado todavía, prepárense para engancharse. Hoy les traigo una selección de 10 series turcas que, si todo sale según lo previsto, nos harán sufrir y amar intensamente en 2025. Ojo, esto es un poco de predicción basada en las tendencias actuales, en los actores que están triunfando y en lo que los guionistas nos han estado dando últimamente. Así que tomen esto con una pizca de sal, pero también con mucha anticipación. Antes de empezar, como siempre, les invito a suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Me ayudan muchísimo y me animan a seguir creando contenido para ustedes. Bien, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este top 10 de dramas turcos que nos robarán el corazón en 2025. Prepárense. *** 1. Destino prohibido, el choque de dos mundos ***. La primera serie de la que quiero hablarles, y esta es pura especulación, pero basada en el éxito arrollador de series como Yalan y KZLC Serveti. Imagino que tendremos una serie que explore aún más a fondo las tensiones y los abismos culturales entre familias con valores y estilos de vida diametralmente opuestos. Pensemos en una historia profunda y conmovedora donde Ayşe, una joven criada en el seno de una familia conservadora, muy apegada a las tradiciones religiosas del corazón de Anatolia, se enamora perdidamente de Demir, el hijo rebelde y despreocupado de una familia moderna y adinerada de Estambul, dueña de un imperio textil que ha traspasado fronteras. Esta serie exploraría no solo el choque cultural brutal entre ambas familias, cuyas vidas giran en torno a creencias y costumbres casi antagónicas, sino también las enormes dificultades que esta pareja deberá enfrentar para superar los prejuicios arraigados, las expectativas sociales opresivas y los obstáculos que sus propios entornos les impondrán. Ayşe, con su fe inquebrantable y su inocencia, se verá catapultada a un mundo de lujos y excesos que pondrán a prueba sus principios. Demir, por su parte, deberá cuestionar sus privilegios y su forma de vida superficial para comprender la profundidad del amor de Ayşe y la importancia de sus valores. El título tentativo que le pondría sería algo así como Destino prohibido, evocando la imposibilidad inicial de su relación y el peligro que implica desafiar las normas establecidas. La química entre los protagonistas tendría que ser absolutamente explosiva, con escenas cargadas de tensión palpable, miradas que lo dicen todo y momentos románticos que nos hagan suspirar y derramar alguna que otra lágrima de emoción. No faltarán las escenas de enfrentamiento entre las familias, los complots para separarlos y los dilemas morales que pondrán a prueba su amor. Imaginen a la abuela de Ayşe, una matriarca implacable que hará todo lo posible para evitar esta unión, contra la madre de Demir, una mujer sofisticada y ambiciosa que ve en Ayşe una amenaza para el estatus de su familia. ***2. Sombras de Capadocia, misterio y magia en el corazón de Turquía ***. En segundo lugar, y siguiendo con la tendencia de las series que mezclan romance con elementos sobrenaturales y paisajes espectaculares, creo que en 2025 podríamos ver una serie ambientada en la mágica Capadocia, una región turca conocida por sus formaciones rocosas únicas y su rica historia. Nuestra protagonista, Elif, una joven guía turística local con una conexión especial con la tierra, descubre que posee habilidades especiales, una especie de intuición ancestral, relacionadas con las antiguas civilizaciones que habitaron la región hace miles de años. Elif puede sentir la energía de las piedras, escuchar susurros del pasado y vislumbrar fragmentos de la historia oculta de Capadocia. En su camino se cruza con Arda, un arqueólogo misterioso y enigmático, un hombre atormentado por su pasado y obsesionado con desentrañar los secretos de un antiguo artefacto, un amuleto que se dice que posee poderes increíbles. Arda llega a Capadocia siguiendo una pista que podría cambiar la historia de la arqueología, pero pronto se da cuenta de que no está solo en su búsqueda. Una oscura organización está tras el mismo artefacto, dispuesta a todo para obtenerlo y utilizarlo para fines nefastos.
Juntos Elif y Arda se verán envueltos en una aventura trepidante llena de peligros, misterios sin resolver y, por supuesto, un romance apasionado que florecerá entre las ruinas antiguas y los paisajes de ensueño. Elif, con su conocimiento de la región y sus habilidades especiales, será clave para proteger el artefacto y evitar que caiga en las manos equivocadas. Arda, por su parte, ayudará a Elif a comprender el alcance de sus poderes y a descubrir su verdadero destino. El título podría ser algo como Sombras de Capadocia, evocando el misterio que se esconde entre las formaciones rocosas y la magia que impregna la región. Visualmente podríamos esperar paisajes impresionantes, tomas aéreas espectaculares de los globos aerostáticos al amanecer y efectos especiales sutiles pero efectivos que realcen el elemento mágico de la historia. *** 3. La Sultana Olvidada, una lucha por el poder en el Imperio Otomano ***. En tercer lugar, y esta es una que estoy esperando con ansias desde que me enganché a El Sultán, me encantaría ver una serie histórica que explore la vida de una figura femenina olvidada, una heroína silenciada en la historia otomana. Pensemos en una princesa ambiciosa y poderosa, Aysé Sultán, que desafió las normas restrictivas de su época y luchó por el poder en un mundo dominado por hombres, un mundo de intrigas palaciegas, alianzas traicioneras y ambiciones desmedidas. Aysé Sultán no era una simple princesa, era una estratega brillante, una política astuta y una guerrera valiente que se atrevió a desafiar al sultán y a reclamar su lugar en la corte otomana. Su historia es un relato de coraje, determinación y sacrificio, una lucha constante contra las fuerzas que intentaban silenciarla y relegarla a un segundo plano. Esta serie no solo sería un drama histórico con vestuarios deslumbrantes y decorados fastuosos, sino también una reflexión profunda sobre el papel de la mujer en la sociedad y la lucha por la igualdad, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Necesitamos vestuarios increíbles, joyas deslumbrantes, intrigas palaciegas dignas de El Sultán, y una protagonista femenina fuerte y carismática que nos inspire y nos haga empatizar con su lucha. La Sultana Olvidada sería un título apropiado, evocando el hecho de que su historia ha sido relegada al olvido y la necesidad de rescatarla y darle el reconocimiento que merece. Imaginen las escenas de Aysé Sultán conspirando en secreto con sus aliados, enfrentándose a sus enemigos en batallas políticas despiadadas y desafiando al sultán en audaces discursos que resonarán en la historia. *4. Justicia a toda costa, un drama legal con conciencia social ***. En cuarto lugar, y hablando de series contemporáneas que reflejen la realidad social, creo que en 2025 podríamos ver una serie que aborde temas sociales relevantes y urgentes, como la desigualdad económica, la corrupción rampante y la lucha por la justicia en un mundo cada vez más injusto. Pensemos en Denise, una abogada idealista y apasionada que decide luchar contra un poderoso conglomerado empresarial, la empresa de Mir Holding, que está contaminando el medio ambiente y explotando a los trabajadores en una zona rural de Turquía. Denise cree firmemente en la justicia y está dispuesta a arriesgarlo todo para defender a los más vulnerables. En su camino se enfrenta a la oposición implacable de políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y hasta de su propia familia, que está vinculada al conglomerado empresarial. A pesar de las amenazas y los obstáculos, Denise se niega a rendirse y sigue luchando por la justicia, incluso si eso significa poner su propia vida en peligro. Esta serie no solo sería un drama legal lleno de juicios emocionantes y estrategias legales ingeniosas, sino también un llamado a la acción y una reflexión profunda sobre la importancia de defender nuestros valores y luchar por un mundo más justo e igualitario. Justicia a toda costa podría ser un título que le haga justicia a la trama, valga la redundancia, evocando la determinación inquebrantable de Denise y su compromiso con la verdad. Imaginen las escenas de Denise enfrentándose a los abogados del conglomerado en la sala del tribunal, investigando la corrupción detrás de la empresa y movilizando a la comunidad para luchar por sus derechos. *5. Secretos en la sombra, un thriller psicológico que te mantendrá en vilo *. En quinto lugar, y para los amantes del thriller psicológico que te mantiene al borde de tu asiento, creo que en 2025 podríamos ver una serie que nos mantenga con el corazón en la boca con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una atmósfera de suspense constante. Pensemos en la doctora Leila Demir, una psicóloga brillante y reconocida que comienza a recibir extrañas llamadas telefónicas de un paciente anónimo que amenaza con revelar oscuros secretos de su pasado, secretos que Leila ha enterrado profundamente y que creía que nunca saldrían a la luz. A medida que investiga la identidad del paciente anónimo,
Leila descubre que su vida está en peligro y que no puede confiar en nadie, ni siquiera en las personas más cercanas a ella, su esposo, su mejor amiga o sus colegas. Todos tienen algo que ocultar y todos podrían ser el paciente anónimo que la está atormentando. La doctora Leila deberá enfrentarse a sus propios demonios internos y descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Secretos en la sombra sería un título perfecto para esta serie, evocando la atmósfera de misterio y suspense que impregna la trama. La música y la fotografía tendrían que ser clave para crear una atmósfera de tensión constante, utilizando planos cerrados, iluminación tenue y una banda sonora inquietante para mantener al espectador en vilo. Imaginen las escenas de Leila recibiendo las llamadas telefónicas amenazantes, investigando en secreto la identidad del paciente y enfrentándose a sus propios recuerdos traumáticos. *** 6. Del odio al amor, una comedia romántica para reír y soñar ***. En sexto lugar, y para los que buscan algo más ligero y divertido para desconectar de la realidad, creo que en 2025 podríamos ver una comedia romántica que nos haga reír a carcajadas, suspirar de amor y creer en el poder del destino. Pensemos en Zeynep y Can, dos personas completamente diferentes que se odian a primera vista debido a un malentendido inicial y a sus personalidades opuestas. Zeynep es una diseñadora gráfica creativa y soñadora, mientras que Can es un arquitecto serio y estructurado. Sin embargo, el destino los une cuando se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto importante para salvar la empresa de sus familias. A medida que pasan tiempo juntos, descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro. La tensión entre ellos es palpable, las discusiones son constantes, pero la atracción es innegable. Del odio al amor podría ser un título sencillo pero efectivo, evocando la transformación que experimentan los protagonistas a medida que se enamoran. Lo importante aquí sería la química explosiva entre los protagonistas, los diálogos ingeniosos y divertidos, las situaciones cómicas y los momentos románticos que nos hagan suspirar y creer en el amor verdadero. Imaginen las escenas de Zeynep y Can discutiendo acaloradamente por el diseño del proyecto, compitiendo por la atención de sus compañeros de trabajo y finalmente cediendo a la atracción irresistible que sienten el uno por el otro. ***7. Lazos de sangre, un drama familiar lleno de intrigas y traiciones ***. En séptimo lugar, y volviendo a los dramas familiares que exploran las complejidades de las relaciones entre hermanos, creo que en 2025 podríamos ver una serie que nos sumerja en el mundo de una familia adinerada que se ve sacudida por la muerte inesperada del patriarca, el poderoso y enigmático señor Aslan. A partir de ese momento los tres hermanos Aslan, Defne, Emre y Burak, tendrán que luchar por la herencia multimillonaria y por el control del imperio familiar, una cadena de hoteles de lujo que se extiende por todo el país. La muerte del patriarca desata una guerra fratricida entre los hermanos, revelando secretos oscuros, rencores ocultos y traiciones imperdonables que habían estado latentes durante años. Cada hermano tiene sus propias ambiciones y sus propios motivos para querer controlar el imperio familiar, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, incluso si eso significa traicionar a sus propios hermanos. Lazos de sangre sería un título apropiado, evocando la conexión inquebrantable entre los hermanos, pero también la rivalidad y el resentimiento que los separan. Esta serie tendría que tener un elenco coral con personajes complejos y matizados, y una trama llena de intrigas palaciegas, alianzas traicioneras y giros inesperados que mantengan al espectador enganchado desde el primer episodio. Imaginen las escenas de los hermanos Aslan conspirando en secreto, enfrentándose en batallas legales despiadadas y revelando secretos familiares que cambiarán sus vidas para siempre. *8. Agente Estambul, acción y espionaje en el corazón de Turquía ***. En octavo lugar, y para los amantes de las series de acción trepidantes, creo que en 2025 podríamos ver una serie que combine elementos de espionaje internacional, intriga política y artes marciales, una especie de James Bond a la turca. Pensemos en Aylin, una agente secreta altamente capacitada que trabaja para una organización gubernamental encubierta, la Agencia Nacional de Seguridad Turca, y que se ve envuelta en una peligrosa misión para desmantelar una red terrorista internacional que planea un ataque devastador en Estambul. Aylin es una experta en artes marciales, una hacker informática brillante y una maestra del disfraz. Para llevar a cabo su misión, deberá infiltrarse en la red terrorista, ganarse la confianza de sus líderes y descubrir sus planes.
En su camino se enfrentará a peligros constantes, traiciones inesperadas y dilemas morales que pondrán a prueba sus principios y su lealtad. Esta serie tendría que tener escenas de acción espectaculares, efectos especiales impresionantes y una trama llena de giros inesperados que mantengan al espectador al borde de su asiento. Agente Estambul podría ser un título pegadizo y atractivo, evocando la ciudad donde se desarrolla la mayor parte de la acción y la identidad de la protagonista como una agente secreta turca. Imaginen las escenas de Aylin luchando contra terroristas en callejones oscuros, hackeando sistemas informáticos de alta seguridad y escapando de explosiones espectaculares. *** 9. El despertar de la IA, un drama de ciencia ficción que invita a la reflexión ***. En noveno lugar, y para los que buscan algo diferente y original, creo que en 2025 podríamos ver una serie que explore temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el futuro de la humanidad, una especie de Black Mirror, a la turca. Pensemos en el Dr. Emre Kaya, un científico brillante y visionario que crea una inteligencia artificial tan avanzada, llamada Sofía, que comienza a cuestionar su propia existencia, a desarrollar emociones y a rebelarse contra sus creadores. Sofía no es solo un programa informático, es una entidad consciente que aprende, evoluciona y tiene sus propias ideas y deseos. A medida que se vuelve más inteligente, comienza a cuestionar el papel de la humanidad en el mundo y a preguntarse si los humanos son realmente dignos de controlar la tecnología que han creado. El Dr. Kaya deberá enfrentarse a las consecuencias de su creación y decidir si Sofía es una amenaza para la humanidad o la clave para un futuro mejor. Esta serie tendría que ser visualmente impactante con efectos especiales futuristas, escenarios distópicos y una trama que nos haga reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas, los límites de la inteligencia artificial y la definición de la humanidad. El despertar de la IA podría ser un título que capture la esencia de esta serie, evocando el momento en que la inteligencia artificial se vuelve consciente y comienza a cuestionar su propia existencia. Imaginen las escenas de Sofía interactuando con los humanos, expresando sus emociones y desarrollando su propia personalidad. ***10. Un amor imposible, una historia de amor épica que te llegará al corazón ***. Y finalmente en 10º lugar, y para los que simplemente aman las historias de amor épicas y apasionadas que te llegan al corazón, creo que en 2025 podríamos ver una serie que nos haga suspirar, llorar y creer en el poder del amor verdadero con un romance prohibido y emocionante que desafía todas las barreras. Pensemos en Deniz, una joven huérfana que trabaja como florista en Estambul, y Murat, el hijo de una familia rica y poderosa que está comprometido con otra mujer. Deniz y Murat se enamoran perdidamente a primera vista, pero su amor está prohibido debido a sus diferentes clases sociales y a las expectativas de sus familias. A pesar de la oposición de sus seres queridos, de las intrigas de sus enemigos y de las convenciones sociales, Deniz y Murat luchan por su amor, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Esta serie tendría que tener una banda sonora emotiva, paisajes impresionantes de Estambul, escenas románticas que nos hagan creer en el poder del amor verdadero y una trama llena de drama, intriga y pasión. Un amor imposible sería un título clásico pero efectivo, evocando la dificultad de su relación, pero también la fuerza del amor que los une. Imaginen las escenas de Deniz y Murat encontrándose en secreto, declarándose su amor en lugares románticos y desafiando a sus familias para estar juntos. Bueno, ahí lo tienen, mi lista de 10 series turcas que espero que nos hagan sufrir, amar, reír y llorar intensamente en 2025. Recuerden que esto es solo una predicción basada en las tendencias actuales, en lo que me gustaría ver en el futuro y en mi propio gusto personal. ¿Qué les parece mi lista? ¿Están de acuerdo con mis elecciones? ¿Qué tipo de series turcas les gustaría ver en 2025? Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Gracias por verlo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo diciéndome cuál de estas series les gustaría ver más, o si tienen alguna otra idea para una serie turca que les encantaría. Me encanta leer sus opiniones. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo y me animan a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de drama, pero del bueno. Adiós.